quiero compartir algo que es muy importante, que no siempre lo hemos tocado en forma general, muchas veces, pero no en forma particular. Y es muy importante porque es algo que tiene que ver con la iglesia en sí, con la conformación de la iglesia, en su aspecto general amplio. Yo quiero que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 4 al 5. Y Primera de Corintios 12, 13. Yo quiero que antes de ir vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por estar en este lugar, Dios mío, y haber disfrutado de tu presencia, que tú hayas podido tocar nuestros corazones para poder recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, humildemente que tú abras nuestros corazones para poder entender y poder discernir tu palabra. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Sea traspasando nuestro corazón para que pueda quedarse como palabra tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y en 1 Corintios 12, del 12 al 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sean esclavos o libres, y a todos se le dio a beber de un mismo espíritu. Aquí el autor Pablo, en esta palabra, hace una ilustración del cuerpo de la iglesia como un cuerpo. Dice que siendo nosotros, habiendo un cuerpo, el cuerpo tiene diferentes miembros. Tiene mano, tiene cabeza, pies, es un cuerpo. Y siendo un cuerpo, dice, teniendo varios miembros, este cuerpo tiene que estar unido. Tiene que estar, porque si hubiera un cuerpo, la mano no estuviera en el cuerpo, o le faltara al cuerpo algún miembro, no sería un cuerpo totalmente perfecto, sino que tendría ciertas limitantes. Cada parte del cuerpo es esencial, nos habla acá el autor. Cada parte del cuerpo es esencial para el funcionamiento humano. El funcionamiento del hombre o de la mujer, de cada uno de nosotros, es perfecto cuando están todos sus miembros y están todos funcionando bien. Si no fuera así, no podría realizar muchas cosas. Sabemos que hay
personas que tienen alguna enfermedad y no tienen algún miembro del cuerpo y no funcionan completamente, aunque pueden hacer todas las cosas, pero no pueden funcionar como se quisiera. Y el Señor habla de esto, dice, el Señor dice aquí en la palabra, aquí en Romanos 12, siendo somos un cuerpo en Cristo. Habla de un cuerpo en Cristo y en 1 Corintios 12 dice, aludiendo a lo mismo, dice, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y habla, la Biblia empieza a hablar de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros hemos escuchado acerca de la iglesia y tenemos la idea de la iglesia como un edificio grande donde alberga personas. O generalmente pensamos eso, la iglesia es pero la iglesia, el Señor fundó la iglesia como el cuerpo de Cristo, como su cuerpo, aquí en la tierra. Cristo está presente aquí en la tierra a través de la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia porque es entretenido, porque tenemos amigos, porque es divertido, bonito. Bueno, también ocurre eso. Tenemos nuestro amigo, nos gusta, tenemos nuestras relaciones de amistad, pero ese no es no es la base de la iglesia. La iglesia la instituyó el Señor. Jesucristo instituyó la iglesia. Ustedes recuerdan ese versículo cuando dice, le dice el Señor a Pedro, ¿quién dicen que soy yo? Le dice. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y ahora no te llamarás más Simón, sino que Pedro, o piedra, o roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo vino a instituir también la iglesia, su cuerpo aquí en la tierra. Y nosotros cuando hablamos de iglesia pensamos en un cuerpo aquí en la tierra, en muchos cristianos, en una masa de personas que profesan la fe de Cristo y hablan de Cristo y viven de Cristo, viven a Cristo y tratan de imitar a Cristo y son como el Señor. Y eso es lo general, y es así. Pero también, si nosotros ponemos atención en la palabra, vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, verso 5, hay una frase ahí que dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Había unos hermanos, ahí está, dice, estaba haciendo los saludos finales, dice, saluda también a la iglesia de su casa. Estaba hablando de dos hermanos que se reunían, de un matrimonio, y que ellos se juntaban y habían sido perseguidos, y dice, y saluda también a la iglesia de su casa. Y Pablo habla de la iglesia que se juntaba en su casa. También en Apocalipsis capítulo 2, el apóstol Juan habla de mensaje a las 7 iglesias, identificando a cada una de ellas. Y donde se reúne un cuerpo, nosotros somos poquitos y a veces decimos, somos parte del cuerpo de Cristo. Sí, somos parte del cuerpo de Cristo, pero también somos un cuerpo, somos un pequeño cuerpo. Y cuando se reúnen en las casas también son un pequeño cuerpo. Y es importante reconocer que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, yo estoy en medio de ellos. Y ahí se constituye iglesia. Pero esta iglesia, existe la iglesia local y existe la iglesia universal. Y la iglesia local, esta iglesia local, es una iglesia que fue constituida también por el Señor. A cada iglesia particular se le llamaba también la iglesia
se le llamaba iglesia. Eran pequeñas congregaciones, a lo mejor de 20, 30, 40, 50 hermanos, pero cada congregación se le llamaba también iglesia. Y la iglesia, pequeñas congregaciones como esta, es una iglesia. Somos una iglesia y nuestra iglesia fue constituida por el Señor. No la constituí yo, no la constituyó un decreto del gobierno y nos dio la facultad de poder ejercer nuestras reuniones. No. Si nosotros somos iglesia, fue porque Dios, porque el Señor constituyó la iglesia. No es porque se me ocurrió a mí o se le ocurrió a otro hermano, no. El Señor levanta las iglesias, el Señor levanta las congregaciones y nosotros tenemos que aprender cómo se desarrolla y por qué se desarrolla y para qué se desarrolla la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y cada uno de los que estamos acá somos miembros de este cuerpo. Algunos estarán en el sonido, otros estarán en la música, otros estarán en la puerta, otros harán el servicio de misericordia, otros predicarán, otros enseñarán, pero cada uno tenemos un lugar dentro del cuerpo. Algunos vendrán de oyente, estará participando por primera vez, hace poco tiempo, pero cada uno somos importantes dentro de este cuerpo, somos importantes dentro de esta congregación. Cada uno, y dice en 1 Corintios dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él. Todos deberíamos dolernos. Todos deberíamos estar preocupados los unos de los otros. Todos deberíamos estar atentos de cada uno de los que venimos a la congregación. Preguntarnos, ¿y el hermano por qué no vino? ¿La hermana qué le estará pasando? Y deberíamos llamarnos y preocuparnos y estar atentos. Y lo tratamos de hacer, lo tratamos de incentivar, pero a veces no lo hacemos, pero debemos hacerlo y siempre debemos estar retomando esto de estimularnos, de llamarnos. Dice la palabra que cuando la Biblia habla del cuerpo, cuando la palabra del Señor habla del cuerpo, habla de iglesia. Existe la iglesia como testigo en el mundo entero y como iglesia local, lo que veíamos recién. Dice, cada congregación es una iglesia y parte del cuerpo de Cristo y cada iglesia un cuerpo de Cristo en particular. En Colosenses 1:18 dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia tiene una cabeza que es Jesús. Jesús es la cabeza de este cuerpo. Jesús es la cabeza, y dice, aquí está, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Está hablando de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo. Jesús es quien ordena la iglesia, quien manda, quien dirige, y el centro de cada iglesia, de cada congregación, debe ser Jesús. Debemos siempre estar enfocados en la persona de Jesús. Hoy día es muy frecuente de que la iglesia se enfoca más en los problemas personales que en la persona de Jesús. Y se trata, hoy día hay muchas iglesias, muchas congregaciones que han cambiado el mensaje. En vez de vivir en torno a Jesús, en torno a lo que Él dijo, en lo que Él habló, en lo que Él manda, muchas iglesias han cambiado eso, muchas congregaciones, y hay una teología fuerte en el mundo entero, desde el año 60 aproximadamente, una teología que pone como centro de la iglesia a nosotros, a los hombres, a las personas, y se vive en torno a la necesidad del hombre. Y la palabra no muestra eso. La palabra muestra que el centro de la iglesia, el centro de cada miembro de la iglesia tiene que ser Jesús. Jesús es el centro. Conocer a Jesús, obedecer a Jesús, saber quién es, saber lo que Él hizo, lo que Él hace, lo que Él dijo, y poder imitar
la vida de Jesús. Esa es la razón fundamental de la iglesia. Poder imitar a Cristo. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Diagnóstico rápido. Dice, por esto hay ciertos aspectos que la iglesia debe tener presente. Y aquí vamos a entrar ya a tierra derecha. Ciertos aspectos que la iglesia debe tener presente. En Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Estamos entrando en materia. Efesios capítulo 4. Del 1 al 6. La iglesia tiene funciones, tiene varias cosas que son importantes que nosotros debemos entender. No solamente, obviamente nosotros venimos a la iglesia, pero la palabra del Señor dice que debemos, como iglesia, tener ciertas características, debemos tener ciertos objetivos y debemos tener ciertos órdenes. Y vamos a hablar un poquito acerca, en Efesios capítulo del 1, o sea 4 del 1 al 6, habla de la unidad del Espíritu. El capítulo lo dice, unidad del Espíritu. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Le está hablando a la iglesia. Le digo que anden como cuando dice andéis, ahí se está refiriendo a la conducta diaria. Andemos como es digno a la vocación con la que fuimos llamados. Vocación es el llamado soberano. La vocación es un llamado soberano que tenemos los individuos de parte del Señor. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Ahí empezamos. ¿Qué son los problemas? Ahí empezamos a ser confrontados. Primero dice, con toda humildad, como Cristo es humilde, y Jesucristo fue la expresión de humildad más grande que ha habido en la humanidad, el ejemplo de humildad. Él fue humilde, dice que él siendo en forma de Dios, en Filipenses capítulo 2, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, humildad. Y nosotros dice que debemos actuar en toda humildad. Estoy hablando de la unidad del Espíritu que debe reinar en la iglesia. En la iglesia debe reinar la unidad del Espíritu. ¿Cómo conseguimos la unidad del Espíritu? Dice, debemos andar como es digno del Señor que nos llamó, con toda humildad y mansedumbre. Debemos ser mansos y humildes. El Señor se acuerda de ese mensaje. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. La humildad no es una forma piadosa de andamos así. No es una apariencia. Porque de repente podemos ser, sí, y por dentro estamos rebeldes, pero no. Debemos ser, la humildad es una actitud de corazón humilde, manso. Y el Señor nos manda eso, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Lucas capítulo 12, por ahí búsquenlo. Leámoslo siempre. Aprendámoslo de memoria porque muchas veces esas palabras nos confrontan. Sobre todo cuando tenemos que lo recordamos, el Espíritu Santo lo recuerda y bajamos la revolución y decimos, sí, Señor. Y eso es un trabajo, un proceso de la vida.
En la vida el Señor nos enseña a ser mansos y humildes, y tenemos que serlo. Porque cuando tenemos conflictos entre nosotros, el Señor nos invita a ser mansos, a ser humildes, y es la forma que tenemos para que los problemas se solucionen. Son la herramienta. Humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. O sea, no es soportarlo, yo puedo, un hermano lo soporta, ya, soporto. Pero dice con paciencia. No es soportarlo nomás. Yo puedo de repente decir, no, bueno, a Iván yo ya lo soporto. Pero más, si uno dice con paciencia, los unos a los otros, y más encima, ¿qué dice? Más encima, en amor. O sea, de repente nosotros decimos la ley no se puede cumplir, es muy difícil, y la gracia. No, el Señor nos habla de que tenemos que ser mansos, debemos ser humildes, debemos ser pacientes, soportar y en amor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Piense, hermano, en el hermano que usted más bronca le tiene aquí en la iglesia. No debiera ser. Si alguien pensó en alguien, está mal. Porque no debe existir eso. Pero piense una persona que... Y piense que usted debe ser manso con esa persona, humilde. Tiene que ser manso, tiene que ser humilde. Tiene que, como dice, soportarlo con paciencia. Manso, humilde, soportarlo con paciencia y en amor. A esa persona, unidad del espíritu, dice, la unidad de la iglesia. La iglesia debe estar unida de esa forma, no de otra. No de otra forma, de esa forma. Oh, el Señor pone la vara alta. Pone la vara alta, no la pone ahí. No, la pone alta. Se olvida que el Señor le ama. Porque es así. ¿Y sabe qué? Mire. Y dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a ser en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Hermano, nosotros vivimos, probamos de lo mismo. Lo que nos une a nosotros es un solo Dios, es un bautismo, es una fe. No es que mi fe es distinta a la tuya. No, yo tengo mi fe, tú tenés la tuya. No, es una sola fe, y la fe es en el Hijo de Dios, la fe es en la resurrección, la fe es en el Dios Padre. Y eso nos une, y tenemos que estar unidos, y tenemos que tener el vínculo tiene que estar amalgamado de tal forma que el mundo crea. El Señor, cuando oraba en Getsemaní, en Juan capítulo 17, el Señor oraba por nosotros, por la iglesia, y decía que sean uno para que el mundo crea. ¿Por qué el mundo no cree? ¿Será porque a lo mejor estamos divididos y no somos uno como cuerpo? Es lo más probable. Pues si nosotros vemos la iglesia hoy día, cada uno vela por lo suyo propio. Cada uno es a su vista. Y a veces nos encontramos en la calle y sabemos que otro es de otra congregación y tratamos de decir, no, pero mi congregación es buena porque se dedica a la palabra y tenemos como cierta rivalidad. Y no debería ser así. Hay hermanos que no tienen mucha luz y hay algunos hermanos que tienen más luz que otros, y nosotros deberíamos estar súper contentos y poder alegrarnos con nuestros hermanos, independiente que vayan a otro lado. Debiera ser así, debiéramos apoyarnos, debiéramos estar siempre unidos y amalgamados, deberíamos estar y para que eso ocurra debe ser con humildad, con mansedumbre, soportándonos y en amor. Es complicado, pero es así, no es de otra manera. De repente nosotros pensamos que podría ser de otra manera. No, la iglesia de Cristo debe tener esa conducta, debe tener esa forma de amor. Yo anoté aquí algunas cosas para que no se me olvide, porque la memoria ya dice, anoté por ejemplo, que la unidad
Mira, anoté 4:1-16, pero no del versículo. Dice que debemos andar en la conducta diaria. Nuestra conducta diaria debe ser la que nos habla aquí la palabra, ¿no? Y dice también que había notado un versículo acá en Efesios, no, se me fue el versículo, pero esto está aquí en Primera de Juan. Haz una nota, el Señor te lo borra para que te acuerdes bien. Dice en el verso Juan capítulo 2, verso 9, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso la unidad del Espíritu, cuando hablamos de la unidad del Espíritu, debemos andar, no podemos aborrecer a nuestro hermano, no podemos aborrecernos los unos a los otros. Debemos guardar el vínculo de la amistad entre nosotros. Dice que aquel que dice que ha conocido a Dios y aborrece a su hermano es un homicida, también lo dice acá. No podemos aborrecernos. El Señor nos prohíbe eso. Dice que si alguien tuviera algo contra tu hermano, ve y tú y reconcíliate con tu hermano. Lo que nos dice el Señor es que debemos reconciliarnos y no debemos andar en desunión, no debemos andar desunidos, debemos reconciliarnos, buscar siempre la reconciliación. Y la reconciliación es perdonar y recibir perdón. Perdonar, cuando yo perdono, libero, y cuando yo recibo el perdón, me libero. Y debe ser de corazón y debemos, como Cristo nos amó, debemos amarnos y debemos perdonarnos. ¿Cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7. O sea, debemos estar siempre, siempre dispuestos a perdonar y a ser perdonados. Siempre. Hay cosas, por ejemplo, que dice en Proverbios capítulo 6. Aquí parece que estaba. En Proverbios capítulo 6 dice la palabra del Señor, la Sagrada Escritura. Proverbios capítulo 6, 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Una vez lo compartí. Y en el verso 19, al final, la última, dice: y el que siembra discordia entre hermanos. Esa es la más terrible de todas. Dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La primera, ojo altivo. La segunda, lengua mentirosa. Tercera, manos derramadoras de sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Sexto, el testigo falso que habla mentira. Y séptimo, el que siembra discordia entre los hermanos. La discordia no debe estar presente, no debe ser mencionada, no debiera estar presente en la iglesia del Señor. Debiéramos estar siempre con un corazón dispuesto a perdonar y a ser perdonado. Siempre. Siempre. Y a olvidar la unidad del Espíritu en la iglesia. La iglesia que el Señor conformó. La iglesia que el Señor constituyó. El Señor la constituyó. No la constituyeron ángeles, no la constituyeron hombres, la constituyó esta iglesia y toda la iglesia el Señor. Y esta iglesia se rige y debemos regirnos por la palabra y por lo que el Señor dijo, por lo que el Señor habló. Lo segundo es una misión. La iglesia tiene una misión. La misión de la iglesia, tampoco no.
Segundo, porque tenemos una misión. Por eso tenemos que estar unidos, porque si no estamos unidos no podemos cumplir la misión. Tenemos una misión. Un ejército va a ir a conquistar un territorio. ¿Ah? Si no estamos unidos y cada uno por su lado, no van a conquistar nada. Nos van a hacer trizas en el camino. Entonces tienen que estar unidos. El ejército tiene que estar unido. ¿Y la misión cuál es? La misión, Mateo 28, del 18 al 20, sumamente conocido. El Señor dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, la gran comisión se conoce. Quise leer esta sale también en Mateo, pero quise leer esta porque aquí habla de algo muy puntual y que no tiene doble interpretación. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada a mí, dice el Señor, me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice. Esa es la gran misión, hacer discípulos en todas las naciones. Muchas veces yo he escuchado el siguiente concepto: dice, no, hay que discipular. Y como que se abren muchos conceptos de discipulado. Dice, no, el G12, el G3, el GX22, y hay montones, el proyecto Felipe, y todos son útiles, pero todos hablan de lo mismo. ¿Y saben de qué es lo que hablan? De la doctrina y de la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que es discipulado? Esto es discipulado: hablar de lo que el Señor habló, de lo que dice la Biblia. El discipulado es enseñar lo que el Señor dijo en su palabra. Eso es discipulado. A veces creemos que discipulado tiene que ser como algo estructurado de tal forma que vaya siguiendo una línea sumamente metódica para que las personas vayan grabándose en la mente uno tras otro los pasos a seguir para alcanzar cierta madurez. Y no enredamos. El discipulado, hermano, el discipulado es tan... Podemos hacer muchos métodos de discipulado, pero el discipulado que la palabra habla, que la Biblia nos enseña, es enseñar lo que Cristo enseñó, lo que Jesús enseñó, sin adornos, tal cual lo enseñó el Señor, tal cual. Por eso yo siempre, cuando alguien me pregunta, no sé qué leer los evangelios, porque ahí está la vida, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, las cosas que el Señor le habló a sus discípulos. Tú quieres ser discipulado, primero parte leyendo la palabra. Segundo, parte escuchando la palabra. Y tercero, haciéndola. Mira lo que dice nosotros como misión de la iglesia debemos hacer discípulos a todas las naciones. Y dice, y bautizarlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándole, no enseñándole que escuchen. No es solamente enseñándole para que las personas escuchen. Yo voy a enseñar y voy a dar una cátedra del amor. No, sino que escuchen todo y que las hagan. El discipulado es enseñar y hacer. No es solamente enseñar. Porque yo puedo ser un gran transmisor, ¿está bien? Transmisor de conceptos. Puedo ser un gran transmisor de conceptos. Pero yo debo enseñar, ungido por el Espíritu,
para que lo que yo enseño tiene que ser una espada que traspase el corazón. Una espada que traspase el corazón y se clave como una semilla dentro y empieza a dar fruto. Así tenemos que predicar. Esa es la idea de predicar, porque si no, entregar información. Y eso lo hace cualquier profesor. Se prepara un poco, entrega 4 o 5 conceptos, lo entrega, pero eso no da vida. Dice el Señor, dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y el Señor, cuando es el Señor el que nos habla, es espíritu y es vida. Nos hace nacer de nuevo, nos confronta. A veces no nos deja dormir una palabra. Tenemos que enseñar la palabra con autoridad y con poder como el Señor la transmite. Y esa es la misión, entregar, educar de acuerdo a la palabra del Señor. Y ahí tenemos dos conceptos, una misión y tenemos que estar unidos para ir, ¿cierto? La iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia cuya cabeza es Cristo, tiene que estar unido para cumplir una tarea. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Está claro, cierto? A ver, ¿cómo me van a decir? Y el tercero, que es quizá el más, es uno de los temas más delicados, pero también importante. Un ejército, para cumplir el objetivo, debe estar unido y organizado. Debe estar unido. Debe estar para cumplir una misión. El ejército va a cumplir una misión. Tiene que estar unido y organizado. Y aquí entramos en un concepto que abarca muchas cosas. La organización. Efesios 4, 8, 13. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir terminando. Con esto quiero terminar. Pero no todavía. Efesios 4, 8 al 13 dice. Perdón, del 11. Del 8 al 13. Vamos a leer del 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando del Señor, él descendió, él bajó. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor constituyó las autoridades de la iglesia, las autoridades que en cada iglesia local rigen a una congregación. Están las autoridades, y aquí es donde muchas veces nos podemos enredar, porque existen las autoridades que uno reconoce, autoridad de Dios en algunas personas, en hombres de Dios. Yo reconozco, por ejemplo, autoridad de Dios en David Wilkerson, un hombre de Dios. Bueno, que no está ahora, pero por ejemplo John MacArthur, un hombre de Dios. Yo reconozco autoridad en él. Yo reconozco autoridad en John Piper. Reconozco autoridad en Paul Washer. Reconozco autoridad de Dios en su vida, porque viven, hablan, predican y enseñan la palabra tal cual es. Y esos son reconocimientos de la palabra. Pero también en la iglesia, en cada iglesia local, Dios constituye un orden, una autoridad. Dios constituye, acá bueno, no hay apóstoles, pero hay pastores. Pero en cada iglesia, y nosotros debemos entender eso. ¿Ah? Ahora, ¿qué quiero hablar para terminar con respecto
a las autoridades constituidas por Dios en la iglesia. El reino de Dios, y este es un tema que es muy largo, y es muy complejo, y es largo, porque sale en toda la palabra. Yo voy a tocar lo general, no lo particular, no voy a ir al detalle ni a profundizar mucho, pero el reino de Dios está sujeto a autoridad. ¿Ustedes recuerdan la ocasión cuando el Señor iba con los discípulos y se acercó la madre de uno de dos de los discípulos y le dijo, le hizo una petición: permite que uno se siente a mi derecha, a tu derecha y otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino? ¿Se acuerdan de esa ocasión? Y el Señor les dice: ustedes no entienden lo que están pidiendo, porque los gobernantes se enseñorean de las personas, y piden autoridad y quieren tener preeminencia, quieren tener autoridad, quieren tener dominio sobre las personas. Pero dice el Señor: no será así entre ustedes. Eso no será así, sino que el mayor, el más grande, será servidor. El mayor será servidor. Y la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en Hebreos 13, Efesios 4, 8 al 13, en Efesios 4, dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Las autoridades que Dios establece tienen la función de perfeccionar a cada miembro de la iglesia. Lo que el Señor constituyó en esta iglesia, la función del pastor de esta iglesia es perfeccionar a cada miembro para la obra del ministerio, para que cumplan el ministerio de la iglesia. ¿Y cuál es el ministerio de la iglesia? Hacer discípulos. Primero, lo más importante. Y el Señor constituyó pastor en esta iglesia para perfeccionar a los santos y para edificar el cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo fuera edificado. ¿Cómo es edificado? Cuando se le enseña, cuando se le habla, cuando se le discipula, cuando se le transmite la palabra, cuando se entregan mensajes bíblicos, cuando se busca de la palabra para poder entregar no solamente conocimiento, sino que la palabra revelada. Esa es la labor de pastoral, digamos. Y el reino de Dios está sujeto a eso. El Señor le dijo: el que es mayor es el que sirve. En Hebreos capítulo 13, verso 7, Hebreos 13, verso 7, dice la palabra del Señor, no mi palabra, sino que la palabra del Señor dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice: acordaos de vuestros pastores. En el verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, y habla de un concepto que es sumamente importante, que es sujetarse, estar sujeto. La autoridad espiritual, si nosotros vemos la palabra, la autoridad espiritual en el reino de Dios es sumamente delicada. Es delicadísima. ¿Y saben por qué? Porque dice, si nosotros miramos la carta de Judas, es una carta que habla hacia los falsos maestros. Y dice que los falsos maestros no tienen temor a las autoridades. No tienen temor a las autoridades. Dice lean la carta de Judas,
Dice que hablan de lo que ni siquiera entienden. Dice, vamos a leer una parte que a mí me llamó mucho la atención, que estuve escuchando una predicación del pastor Adrián Rogers, y él hablaba acerca de este mensaje, que es un mensaje corto, que es de lo único que habla. Dice... Dice, dice, no obstante, de la misma manera está hablando, si ustedes ven todo, está hablando de lo que no obedecen a autoridad. Que dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, hablando de los falsos profetas, los falsos personas que están en la iglesia, que estaban en la iglesia en ese tiempo, pero no eran de la iglesia. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas, verso 8, en un solo capítulo. Y dice, blasfeman de las potestades superiores. Está hablando de los falsos hermanos. Y dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hay un tema que a mí hace un tiempo atrás me tocó mucho, hace mucho tiempo atrás, y no acá, sino que en un lugar que conozco muy de cerca. Me llamaba mucho la atención de que muchos hermanos, muchas personas, hablaban de forma muy, digamos, irreverente del pastor. Y me llamaba la atención, porque yo decía, esa irreverencia y esa liviandad con que hablan del pastor, eso le va a traer consecuencias. Yo decía, pensaba, y un día se lo dije a una autoridad de esa congregación, y resulta que pasado un tiempo eso trajo un cisma de la iglesia, un problema, un conflicto grave. ¿Por qué? Porque no hubo disciplina y hablaban en contra de la autoridad. Dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios, y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Cuando uno tiene un problema con la autoridad que Dios puso, uno tiene un problema no con el hermano, no con el pastor o con el apóstol, uno tiene un problema con Dios. Uno tiene un problema con Dios, y es un problema espiritual grave, gravísimo. Mire lo que dice. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, contendiendo con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Sabe lo que pasó acá? El arcángel Gabriel tenía, cuando el diablo, Satanás, era arcángel, tenía mayor autoridad. El diablo tenía mayor autoridad que Gabriel. Y el arcángel Gabriel, aunque Satanás estaba caído, dice que no profirió maldición contra el diablo, sino que dijo, apeló a una autoridad más grande, que el Señor te reprenda. Y esto lo está diciendo en relación a eso. El asunto de la autoridad en la iglesia es sumamente delicado, sumamente importante, y no lo digo en relación a mí, lo digo en relación de mí también a la autoridad a la cual yo estoy sujeto. El Señor nos pone, el Señor levanta o pone autoridades, ya sea pastores, no por sus cualidades, no porque es simpático, bonito, gordito, buenachón, no por eso, sino lo pone porque Él constituye como Él quiere. Él lo hace no porque uno es especial, no. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si fuera por ser algo especial, Dios pondría ángeles, Dios pondría personas sobrenaturales, y Dios pone personas sumamente iguales a todos. Yo soy igual a todos, a cualquiera. Soy un pecador como cualquiera.
Yo no soy mejor que nadie. Y el principio de autoridad es que voluntariamente podemos sujetarnos a alguien igual a nosotros. Ese es el principio de autoridad. En que nosotros voluntariamente nos podemos sujetar y poner bajo a alguien que es igual a nosotros. Que no es mejor que nosotros, es igual a nosotros. Ese es el principio de autoridad que la palabra establece. El Señor dice, en la palabra dice, el arcángel Gabriel guardó su corazón. Miren, el arcángel, siendo que estaba peleando de parte del Señor, pero le dijo, el Señor te reprenda, porque tú tenías más autoridad que yo, y guardó eso. David fue perseguido por Saúl. Saúl quería matar a David y el profeta Samuel había ungido a David como futuro rey y había desechado a Saúl. Y en un momento, una vez estaban escondidos en una cueva, David y sus hombres, y entró el rey Saúl a hacer sus necesidades a la cueva. Y estaba, no tenía pensado citarlo, así que no lo voy a buscar, solo se lo voy a dar de tarea para que lo busquen. Y dice que fue David y los hombres que estaban a su lado decían, el Señor te lo ha entregado en tus manos para que lo mate, porque ya te ungió a ti como rey y él está desechado, mátalo. Y David, ¿qué es lo que hizo? Fue por atrás y cortó un borde de su manto. Y cuando se iba a la distancia Saúl, salió David y le dijo, Saúl, Dios te entregó en mis manos. Mira, aquí tengo parte de tu manto. Y se vio ahí, claro, le faltaba. Dios te entregó en mis manos para matarte. Pero yo no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Aunque estaba desechado, tenía un concepto de la autoridad tan importante, tan metido en su corazón que lo hizo. A veces, hermano, esto se usa para manipular a las personas, pero es un principio que está en la palabra y no es para manipular. Es un principio bíblico que uno debe atesorar en el corazón. Dice, someteos los unos a los otros. Debemos someternos los unos a los otros. Si usted ve a alguien hablando en contra de una autoridad de la iglesia, su deber, hermano, es hablar con la persona y hacerlo que se vuelva de su mal camino. Porque por la transgresión de hombres como Coré, Dios también puso su mano. Y el tema de la autoridad es tremendamente delicado. En una ocasión le dijeron, al Señor le dijeron, el Señor usó mucho su autoridad para reprender, para enseñar, y el mismo Señor estaba sujeto a autoridad. Cuando uno es obediente, y esto, grábeselo en su corazón, cuando uno es obediente a la autoridad expuesta por Dios, uno tiene el corazón de Cristo. ¿Sabe lo que dice en Filipenses capítulo 2? Dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor fue obediente, el Señor obedeció, se puso bajo autoridad del Padre. Dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó de su gloria y se puso por debajo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La enseñanza más grande de Cristo es que Él se sujetó a autoridad. Si nosotros nos sujetamos a autoridad, actuamos conforme al corazón de Cristo. ¿Y usted sabe quién es el rebelde más grande en la palabra? ¿Usted sabe quién es el que se rebeló contra Dios, el más revelador, el que más se rebeló contra Dios, el más rebelde? ¿Sabe quién es? ¿Lo conocen? ¿Ha escuchado alguna vez hablar de él? El diablo, ¿cierto? Cuando una persona tiene un corazón rebelde, eso es conforme al corazón del diablo. Por eso es delicado. Es delicado. Entonces uno tiene que guardar, dice la palabra, de todo lo guardado, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Las autoridades no están para infligir miedo, sino para hacer respetar la palabra del Señor. Para terminar, voy a leer, vamos a volver a Romanos. En Romanos,
capítulo 12, que hemos estado leyendo, si usted lee todo el capítulo 12, va a ver un montón de normas que el Señor habla a la iglesia de la conducta y de la forma que debemos comportarnos, de la manera que debemos comportarnos, y nos habla que nuestro amor debe ser sin fingimiento, dice, fervientes en el espíritu, unánimes entre vosotros, unidos. Habla de que no paguéis a nadie mal por mal, sino nuestra actitud, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, debe ser intachable, dice la palabra. Y después sigue hablando en el capítulo 13, y no hay título, generalmente no hay título, es una carta de corrido, y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el servidor de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, para ser servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Habla de someterse a las autoridades superiores. La iglesia tiene esos tres principios fundamentales: la unidad de la fe, la unidad de estar unidos, estar amalgamados, estar juntos, soportándose con mansedumbre, con humildad y en amor. Debemos ser así. Debemos perdonarnos los unos a los otros. Debemos amarnos y someternos los unos a los otros. Debemos cumplir el gran ministerio de enseñar la palabra del Señor, de enseñar lo que el Señor nos mandó. Y lo tercero, obedecer a las autoridades, porque si estamos en obediencia es como un militar. Cuando la palabra habla de sujetarse a las autoridades, usa un término que en griego es el mismo término que usa cuando habla de que un soldado se somete a la autoridad de sus comandantes. Es el mismo término. Cuando la palabra está hablando en capítulo 13, está hablando el mismo término, el mismo concepto, de someterse al que está en un rango superior. Estos son elementos básicos que debemos conocer, que están en la palabra, que enseñó el Señor, y que debemos conocer como principios fundamentales. Yo lo digo, hermano, porque hoy día han salido muchos falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Hoy día vamos a encontrar llenos los lugares de gente que no se sujeta a nadie, que anda por la vida sin estar bajo cobertura, sin andar bajo iglesia, no se congregan, no se sujetan a nadie, no pertenecen a ninguna parte, hacen lo que quieren, viven como quieren y no tienen la conducta de la Escritura. Hay dos formas de sujetarse y de sujetarse a la autoridad. Una forma es la que uno quiere hacer y la que uno estipula, y otra es la escritural, lo que la Escritura dice. Y por eso nosotros debemos estar atentos, porque hay muchas personas hoy día en el mundo evangélico que viven una vida en desorden en esa área y no se sujetan. Andan de iglesia en iglesia, de aquí para allá, y no tienen orden. Y muchas veces nosotros nos encontramos con estas personas y nos cautivamos, porque a veces son personas que son muy... tienen mucho carisma, pero no es suficiente. Uno tiene que mirar más allá, tiene que mirar a la profundidad. Si nosotros vemos todas las cartas que hay en contra de esta situación, son muchas, son hartas. Y nosotros debemos estar atentos. Nosotros tenemos una misión como iglesia: predicar el Evangelio, ser discípulos. Y para eso tenemos que estar unidos. Y para estar unidos tenemos que marchar como un ejército bajo autoridad. Eso es lo que el Señor nos manda. Quizá este fue más que una predicación tan efusiva, fue una enseñanza que debemos guardar en nuestro corazón. ¿Ah?
Yo le pido que nos pongamos de pie y que oremos